Vamos a tener el estudio bíblico acerca de la fe en medio de las pruebas. Así que quiero que si ustedes al otro lado tienen Biblias, cada uno de ustedes también la pueden ir abriendo y pueden ir leyendo para que puedan ir juntamente conmigo. Sin más, sean bienvenidos cada uno de ustedes al otro lado del WhatsApp. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe se refina con los retos que surgen de cumplir la misión que el Señor a cada uno encomendado. Como lo dicta en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego quema toda impureza, destilando solo el oro más puro y valioso. Así el Señor nos refina en sus pruebas para obtener más fe, una fe sólida. Para establecer esta fe, nos vamos a ir a este otro pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esa fe es el resultado que supera dicha prueba. Es la confianza y la perseverancia por el Señor. También la palabra de Dios nos enseña en este otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 23. Como vemos en este pasaje bíblico de San Mateo capítulo 25, versículo 23, dijo su Señor, o su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Solo entrar en el regocijo de contar con la presencia continua de Dios a su lado, el que esté consciente de que es el medio por el cual, confiando en Él, o es decir, otorgándole nuestra fe totalmente, podemos llegar a ser buenos siervos. A veces podemos sentir que no es fácil compartir nuestra fe con el perdido. No obstante, somos comandados a compartir esta esperanza que llevamos en nosotros. Así fue en Filemón capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo escribió a Filemón que él oraba para que la participación de tu fe eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, conociendo que Cristo residía todo su bien. Pablo estaba en continua predicación de este testimonio para cultivar en otras la semilla de la fe del Señor, como lo dicta aquí en este pasaje de Hechos capítulo 20, versículo 21. Pablo iba testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que pongamos un signo de interrogación en nuestra fe, sino un punto que significa
que tenemos una fe consolidada, que persevera continuamente para el final de su obra, que es para nuestro bien. El Señor conoce muy bien nuestro propósito y además nuestra capacidad de fe para pasar duras pruebas, porque ahí es donde fortalecerá nuestra fe, porque si no, esa fe quedará como las aguas amargas, pero esa fe siempre será probada con un fin, y es confiar en el Señor. La falta de fe o dudar de la fe en ciertos aspectos de tu vida, en tus problemas, situaciones y circunstancias que pasas viviendo en tu día a día, no solamente como siervos del Señor, sino también tú como espectador que estás al otro lado de la pantalla. Cuando se debilita tu fe en creer que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y no tienes esa sensibilidad de buscar esa presencia divina, esa fe tan grande, tan alta y tan maravillosa para seguir avanzando y confiando que para Dios nada es imposible, como lo dice en Lucas 18:28. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso te animo que no pierdas esa fe tan maravillosa que Dios sembró en tu vida, quizás en la circunstancia, en la dificultad, en el problema que tú estás atravesando en este tiempo. Tenemos el libro de Santiago, que es muy práctico y nos enseña claramente cómo aplicarlo, porque todos sabemos que el querer y el hacer son dos cosas muy distintas. Pero la palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Imagínate lo que sería para tu vida si no tuvieras ninguna preocupación. Y si vives obsesionado con qué, y si que esto pasará, o el por qué está sucediendo esto o aquello, o por qué tengo que pasar esto en mi vida, o por qué me sucedió esto en mi enfermedad, en mi cuerpo sano, o por qué me sucedió este problema, circunstancia, dificultad, el problema que tú tengas, o por qué tengo que asumir esta responsabilidad y muchos temas más que solamente tú sabes que estás al otro lado de la pantalla y que Dios conoce, porque Él dice que sabe nuestros pensamientos aún antes de contarle y confesar en nuestras oraciones diarias. Él ya conoce nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el contentamiento en Cristo? Puede que nunca sepamos de este lado del cielo, pero debemos pasar por ciertas cosas, por ciertas pruebas. Necesitamos poner nuestra fe sin dudar en Jesucristo, especialmente cuando no vemos físicamente, cuando no entendemos físicamente o espiritualmente, ver ni entender lo que está haciendo. Por eso te quiero compartir este otro pasaje bíblico que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a irnos a estos pasajes bíblicos. Romanos capítulo 9, versículo 30. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. También el capítulo Romanos 10 nos enseña, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jesús pone a prueba nuestra fe. Él pone nuestra devoción a prueba. Él nos lleva al límite de nuestras habilidades y recursos para que aprendamos a confiar en Él en vez de confiar en nosotros mismos. Nuestros recursos son limitados, pero cuando miramos a Jesús, tenemos esos recursos ilimitados. Nuestras fuerzas son limitadas, pero cuando confiamos en Jesús, tenemos fuerzas ilimitadas. Como lo dice Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así que considérate dichoso o dichosa cuando Dios te pone a prueba. El gozo no es problema, sino la falta de la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesita usted cambiar de su vida para poder sentirse gozosa en medio de esas pruebas? Como está escrito en el libro de Santiago, tenemos como oportunidades los obstáculos. El propósito de Dios es permitir desafíos en nuestras vidas, porque en esto tendremos el potencial de hacernos crecer y de darnos fuerzas. Las pruebas determinan si vamos a crecer o si vamos a darnos por vencidos o vencidas. Si no, nos volveremos unas personas amargadas, tristes, desanimadas,
En cambio, la prueba nos ayuda para que seamos unos hombres o mujeres fuertes, valientes y que con esa prueba tengamos las herramientas para que el Señor utilice como una caja de herramientas cuando a veces necesitamos arreglar en su casa. Esas herramientas somos cada uno de nosotros. Muchas veces nos suena pesimista, pero no debiéramos de ser así. La desconfianza y la falta de fe no nos permite avanzar en aquello que Jesús nos dice, nos habla cada día. Debemos de confiar, de permanecer y ser perseverantes en esa fe para alcanzar lo que Dios quiere ante nuestra situación, problema, dificultad o circunstancia. Él dijo en su palabra que nunca escaparíamos de las pruebas ni de los problemas. Pero la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que en un mundo lleno de dolor, de sufrimientos y de tantas dificultades, debemos de estar atentos, como cuando el hijo pródigo se sentía que tenía que volver a su casa. ¿Por qué se sentía solo? Pues en su casa había muchos manjares, comía de lo bueno, de lo delicioso, pero cuando estaba sola, pasó o solo, el hijo pródigo volvió porque sabía que se sentía solo, desanimado, sin esperanza, desalentado por cualquier circunstancia o situación que estaba pasando, o tal vez por una enfermedad, o tal vez por una situación económica, una situación laboral, o por cualquier problema o una situación familiar. Entonces, no debemos de sentir ese rechazo, esas pruebas, sino más bien debemos sentirlas en nuestras vidas, tener esa esperanza de que con Jesús todo lo podemos. Por eso la palabra de Dios nos enseña en este otro pasaje bíblico lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta expresión maravillosa es que Cristo es suficiente para mí. Y lo decía Pablo, en Él me gozo, en Él me fortalezco, en todos los retos y las dificultades de la vida. Así que este versículo viene a nuestra mente y debemos afirmarlo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cristo es suficiente para nosotros. Él vivió para llenarnos de gozo, de paz, de esa felicidad que el dinero no lo puede comprar, no lo puede sustituir. Y debemos confiar en Cristo que nos capacita, nos fortalece para hacer frente a los problemas que se nos presentan. Este versículo nos da un mensaje maravilloso de que podemos hacer todo lo que queremos y con la promesa de hacerlo con la voluntad de Él, que es lo más maravilloso. Y debemos traer a nuestras vidas ese contentamiento y estar lleno de gozo en medio de las circunstancias y pruebas que se nos ponen en el camino. Así que esa fuerza y esa paz sea en ustedes en esos retos de la vida. Pero también hay otras pruebas que vienen sin ninguna razón aparentemente, o realmente sin importar de dónde vengan estas pruebas, porque es que muchas veces pensamos que Jesús está molesto con nosotros o con nosotras. Pero si eso fuera verdad, que las pruebas de la vida indican que Dios está descontento, entonces ¿cómo podemos explicar que el Padre mandará a su Hijo amado a ser crucificado, a ser burlado, arrastrado por tierra, su costado atravesado por una lanza y clavado en una cruz?
Las dificultades y pruebas de la vida pueden tomar muchas formas, como puede ser alguna relación que esté distanciada, un problema económico, tal vez una deuda, una enfermedad, una discapacidad y la muerte misma de seres queridos o de muchas personas, muchas pruebas que lo vivimos diariamente. Así que debemos de tomarnos como si fuese una persecución. No, debemos fortalecer esa fe. Todos quisiéramos tener una vida libre de problemas y poder vivir en paz y serenidad todos los días de nuestra vida, pero la vida no es así. Todos sabemos que nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana. La verdadera pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos a las pruebas que tenemos? Tal vez usted estaría furioso, furioso, irritado, irritada, con amargura o tal vez desesperada o desesperado. Jesús dice que saldrás adelante. Piensa que no todos los pensamientos son un no. Todos tenemos miedos y sobre todo también a muchas cosas que pasamos, circunstancias, dificultades y esa prueba que tenemos cuando viene Jesús a nuestras vidas nos hará una carga más liviana. No debemos sentirnos oprimidos, oprimidas o atrapados y atrapadas. Incluso algunos debemos saber que la Biblia dice en Isaías 43, versículo del 2 al 3, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador. Así que si usted ha llorado alguna vez por su problema, situación, tenga confianza en el Señor. O si quizás ha sentido ira o rabia hacia los demás por su situación, déjeme decirle que no debe darle problema a su humanidad, sino debe entregarla a Dios. Y Jesús promete proteger ese dolor como un propósito más alto, para que no suceda de la noche a la mañana, sino que en unos minutos de su vida, que Dios esté atento a sus oraciones, usará su prueba para bien. Y si tú has llorado, tú tienes que devolver a la vida con una sonrisa. Y bueno, sin más, que Dios les bendiga grandemente. Así que quiero compartir este último pasaje y que Dios les bendiga grandemente, que tengan un gran descanso ahí con sus amados hijos, hijas, que también espero Hermanas, hermanas, tías, tías, madres, madres, abuelas, abuelas. Estudien la palabra de Dios. Amén. 1 de Corintios 2, versículo 5 en adelante dice la palabra de Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y perdonad a todos los que os ofenden y sobre todo tenéis que pedir perdón a todo lo que habéis hecho y decirle adiós. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén.